16. Esta sería nuestra parte número 17, y vamos en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 16. Vamos a continuar con el versículo 16. Dice la escritura: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. El apóstol Pablo ahora formula una especie de pregunta hacia los Gálatas por el hecho de que él ha llegado, hermano, para ordenar, corregir algunas cosas que no estaban bien en medio de la iglesia. Y entonces ahora el apóstol se dirige, hermano, a hacer esta pregunta: ¿me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad? Porque ciertamente a veces la verdad, hay un dicho por ahí que dice que la verdad duele, ¿no? ¿No es cierto? La verdad duele. Y a lo mejor a los Gálatas les estaba doliendo esta verdad, una verdad que ellos ya en alguna ocasión pasada ya lo habían escuchado. Pablo se pregunta cómo es posible que se haya producido un cambio tan grande, a pesar de que él no hacía otra cosa más que decirles la verdad a los Gálatas. Y Pablo se pregunta eso, y al parecer frente a la formulación de esa palabra, algunos quizá en medio de su error y quizá impulsados por los falsos maestros, habían llegado quizá a enojarse con el apóstol, y algunos quizás hasta pretender volverse enemigos del apóstol, ¿verdad? Impulsados por la mentira y por el engaño de algunos. Pero Pablo ahora los insta mediante esta pregunta, hermano, en las que les dice de que él no les ha engañado con respecto a la doctrina, a la enseñanza del Señor, sino que contrariamente él les está hablando la verdad. De lo que se trata es de la verdad del Evangelio. Pablo ha propuesto, como se lo había dicho inclusive a los corintios en alguna ocasión, de que él se había propuesto en su corazón solamente a saber a Cristo y a este crucificado, y no enredarse quizá en la filosofía de muchos. A lo mejor muchos pretendían enredarlo a él en filosofías, en cuentos, en mitos y en cosas, ¿verdad? Y quizá no se libraba él de pretender aquellos hombres con él contender con respecto a muchas cosas. Y Pablo de alguna manera dice: voy a ir con ustedes con mucho temor, mucho temblor, pero voy a ir basándome solamente en una sola cosa. Tengo como objetivo una sola cosa, y es que ustedes conozcan el Evangelio, conozcan la obra de Cristo en esa cruz. Creo que de esa manera Pablo no solamente se lo había propuesto para los corintios, sino que se lo había propuesto para él mismo hacia cualquier ser humano, cualquier persona, hermano, a la cual él tuviera que ir a predicarle el Evangelio. Esto de alguna manera es bueno tenerlo en cuenta nosotros, como el apóstol lo hizo, porque hoy nosotros no nos salvamos también de eso, de encontrar personas que a veces pretenden desviar el mensaje, ¿verdad?, que le estamos llevando, y a veces se termina infructuosa de alguna manera el hecho de haber hablado con alguna persona sin haber llegado al grano de decirle realmente de qué se trata, llevarle la buena noticia, y lógicamente antes de formularle esa buena noticia, poder hacerle ver la mala noticia de la que él es partícipe, hacerle ver su pecado, hacerle ver su infracción, hacerle ver su condenación. Pablo, al parecer, lo hacía así, y lo había hecho con los Gálatas. No era una excepción los Gálatas, aunque se había propuesto esto con los corintios en algún momento. Se trata entonces, hermano, del Evangelio en sus verdades, en sus verdaderas consecuencias. Una verdad de la que ahora se apartan los Gálatas, se están apartando, porque están queriéndose volver a las obras
a las fiestas, a la circuncisión, a las tradiciones, a los rudimentos, como decíamos ahora, días también, a basarse en su propia prudencia, a las obras. Todo esto tiene que ver, hermano, en el respecto al hecho de que cuando alguien deja el evangelio de un lado, está basándose principalmente en esto. Entonces, esto es algo referente al hecho de que Pablo, hermano, les ha hablado la verdad a los Gálatas y ellos están apartándose de alguna manera de esta verdad que le había sido extendida a sus vidas. Y esto únicamente puede haber causado un cambio total, quizá en su relación con Pablo. Una relación que los Gálatas y Pablo traían bien hasta algún momento, y había llegado de alguna manera esto, hermano, digámoslo por así decirlo, a romper, ¿verdad? Y a producir un cambio en la relación con Pablo de parte de estos Gálatas. En el versículo 17 dice: tienen celos por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. De por sí el celo es algo bueno. Amén. El celo es algo bueno. Pero no el celo de los falsos maestros. Los falsos maestros tenían celo y en sí el tener celo sobre algo es bueno, ¿verdad? Ser celoso sobre algo. Pero el celo de los falsos maestros no era bueno, pues su intención no era correcta, su intención era totalmente incorrecta, porque era un celo por estos Gálatas, un celo por el apóstol Pablo, un celo con el fin de desviar a estos Gálatas al error. Pablo podía estar con celo, pero era un celo santo, un celo verdadero, ¿verdad? Pero contrariamente, el celo de estos falsos maestros no era bueno, su intención no era correcta. La Biblia habla de aquellos que se acercan, hermano, con mentira, con engaño, ¿verdad? Con falsedades, con trampas. Lo importante para ellos no es finalmente la cuestión de Dios, sino que buscan su propio beneficio, los falsos maestros. Ellos tenían un celo, ¿verdad? Que no era bueno, lógicamente lo sabemos. Era el celo por el hecho de que los Gálatas estaban caminando bien, ¿verdad? Y ahora ellos estaban en un celo por eso bueno que ellos tenían para torcerles el camino. Y de hecho, una intención, hermano, que al final lo que estaban buscando estos maestros era su propio beneficio. Así como hoy en día, hermano, hay muchos maestros, falsos maestros, que llegan quizá a grandes congregaciones con intenciones no buenas precisamente, y llegan para cambiar lo bueno que se está predicando, si en algún lugar así estuviere. Y esto, hermano, ha sido evidente en muchas congregaciones, en muchos lugares donde se ha estado caminando bien y de repente llega alguien, ¿verdad? Y les es permitido entrar, como los Gálatas le permitieron, ¿verdad? Los líderes de los Gálatas le permitieron entrar a esos falsos maestros y estaban dañando. Nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos los unos a los otros con respecto a esto, a la verdad del Señor. De si alguien pretende venir, hermano, para engañar y traer algo distinto, un evangelio distinto. Por ejemplo, que ahora estamos nosotros en esta tónica que Dios nos tiene, y que de repente llegará alguien para venir a enseñarnos un evangelio de la prosperidad, y declárelo y sucederá, y decrételo y decrete lo que quiera, casa, carro y beca, porque el Señor está obligado, porque Él no se puede negar a su palabra. Porque cosas como esas uno yo solía escuchar de muchos hombres
de Dios, entre comillas, ¿verdad? Pero la verdad, hermano, todo era solamente detrás de un beneficio propio. O sea, yo puedo hablar estas cosas porque yo pude ver estas cosas, hermano. Pude ver hombres con intenciones distintas a la que verdaderamente Dios les ha mandado, que es predicar el verdadero evangelio como hacía Pablo, llevar la verdad. Yo pude, hermano, darme cuenta, ¿verdad?, de muchas cosas que no estaban bien, y de ver cómo hombres, hermano, en lugar de predicar el verdadero evangelio, y si bien hablásemos de un evangelio que nos prospera, ¿verdad?, es que nos prospera el alma, nos prospera de una vida de ruinas, pero no bajo la perspectiva de aquellos que quieren beneficiarse del evangelio y predican un evangelio de prosperidad, pero centrada en esto, en el beneficio, en el dinero, en el trasquilar a las ovejas, ¿verdad?, hablando figuradamente. Y es triste, hermano, pero esa es la realidad que podemos vivir aún hasta nuestros tiempos. El objetivo de estos, de modo, hermano, que el objetivo de estos falsos maestros era apartar a los Gálatas, apartarlos, escuche, y tremendo esto, provocando una ruptura, hermano, de comunión con Cristo, una ruptura en la verdadera comunión con Cristo, en la que quizá lo que estaban pretendiendo estos falsos maestros era enseñar de que Cristo no era suficiente, por empezar en ese punto, y quién sabe a cuánto más esto podría avanzar para los Gálatas, hermano. De modo que Pablo estaba también de alguna manera sintiendo un temor por los Gálatas. Ya le hemos hablado en alguna ocasión que había un temor en su corazón, una preocupación inmensa del apóstol por estos Gálatas, hermano, y no es para menos. Amén. De modo que el objetivo era apartar a los Gálatas de la comunión con Cristo, basada en la comunión con Cristo que está basada en la gracia, y además la comunión que existía entre los mismos Gálatas y el apóstol, ¿verdad?, el hombre de Dios que había sido enviado. Y buscaban estos mismos maestros, hermano, minar esa comunión del apóstol con los Gálatas, y que Pablo se hiciera de un lado y que ellos, los Gálatas, quedaran expuestos, hermano, a la mentira, al engaño. De modo que esto también a nosotros, como dice la Escritura, toda fue inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para redarguirnos. Esto que escuchamos nosotros, hermano, y que es una realidad que sucedió, ¿verdad?, está aquí escrito para nosotros y nos sirve para estar alerta, para discernir, para aprender. La palabra nos enseña, y esto nos enseña a nosotros al hecho de estar alertas, de no caer en el mismo error. Esto nos enseña la necesidad de indagar nosotros en la verdad de las Escrituras, de conocer, de interesarnos por conocer la palabra del Señor cada vez más, hermano, y estar alertas a cualquier peligro semejante a este, de falsos maestros, falsos hermanos, que pueden venir muchas veces para fascinar, ¿sabe? Pueden venir para fascinar. Los Gálatas, por allá en el capítulo 3, versículo 1, donde comienza el nudo de este mensaje, decía, ¿quién los fascinó? Nota usted que el apóstol Pablo discierne, hermano, el engaño del diablo a través de sus falsos ministros. ¿Cómo les fascinó? No sé cómo dirán algunas otras versiones, de pronto quién les hechizó o de alguna manera. Lo cierto es que esto tuvo que haber sido algo fuerte, hermano, al punto de que los Gálatas estaban siendo llevados a una forma, hermano, de rebeldía hacia la verdad del evangelio, e inclusive en contra de aquel que había llegado hacia ellos, como hablábamos versículos atrás, no en muy buenas condiciones, quizá enfermo, ¿verdad? Y no obstante ellos le recibieron como a un ángel, decían ellos, decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, como un mensajero de Dios.
que era de bien para ellos. Mírelo usted ahí, la palabra de Dios para todos. En esa versión dice: qué tontos son ustedes, Gálatas, ¿quién los embrujó? Note usted. Otros dicen: ¿quién les ha hechizado? Nueva traducción viviente: ¿quién los ha hechizado? Gálatas tontos. Suena como pesado, ¿no? Quizá para algunos esa palabra tontos, Gálatas tontos, alguien dirá: ay, tan grosera esa traducción. Pero en realidad es que estaban abrazando tonterías, hermano. Cuando Dios había traído la palabra de verdad, a través de su mensajero, el apóstol, y sumado a eso, la bendición del Espíritu, el Espíritu que les había sido dado a ellos, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo dice: una cosa les pregunto, ¿ustedes recibieron el Espíritu por oír con fe, con confianza plena, o por las obras de la ley? Entonces fíjese que lo que había llegado a los Gálatas, hermano, era el Evangelio y el favor de Dios al darles el Espíritu Santo a ellos, ¿verdad? Sumado a eso, pues hemos de entender que quizá muchos de los Gálatas que habían recibido o habían escuchado, digamos mejor, el mensaje del apóstol Pablo, el Evangelio, quizá a lo mejor ni habían recibido el Evangelio realmente. Pero aquí al parecer muchos de esos Gálatas eran de aquellos que no habían recibido realmente el Evangelio, y lo más preocupante sería el hecho de que muchos hubiesen llegado a la fe y estuvieran permitiéndose estas cosas. Hermano, usted y yo hemos llegado a la fe y sería el colmo que nos permitiéramos de nuevo y devolvernos, retroceder cuando debemos de seguir adelante, ¿verdad? Versículo 18. Sigue diciendo el apóstol: bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pablo le recuerda el pasado a los hermanos de Galacia y los pone en un dilema. Dice él: ojalá la fidelidad que mostrasteis en el pasado no resulte haber sido algo vano o un capricho del momento, una emoción del momento. Nosotros tenemos que tener presente esto, hermano. De hecho, en muchas ocasiones nos hemos podido encontrar con personas que en algún tiempo las vimos caminando en el Evangelio y de repente dejamos de verlas, quizás se fueron de la congregación, y al tiempo las encontramos y las saludamos y le decimos: hola hermano, Dios te bendiga. Resulta que ya el hermano no nos dice amén, me dice: ¿qué hubo? ¿Qué más? Y nos damos cuenta, hermano, de una, que el hombre no está en nada. Entonces nos damos cuenta que o una de dos: o no llegó nunca al mensaje del Evangelio, no llegó nunca a nacer, o algo le sucedió, ha caído en algún pecado, le ha sido difícil levantarse, le da hasta pena de pronto decir amén, porque uno se suele encontrar a veces con muchas personas en esas condiciones. Y digo esto porque muchos llegan, hermano, a escuchar el Evangelio de momento como una emoción, ¿verdad? Quizá lo reciben bien porque, bueno, si no se les fue presentado el Evangelio correctamente, muchos reciben el Evangelio, ¿verdad?, mal enseñado, mal enfocado, y lo reciben solo desde el punto de vista de que venga Dios, venga a Jesucristo que te ama y Dios te quiere ayudar y vas a salir de problemas y de dificultades y te va a ayudar para pagar la platica que debes, porque ven a Dios porque el Señor te va a sanar. Nosotros nunca debemos de prometerle a nadie de que va a venir a Cristo y que Cristo le va a sanar, porque eso es mentira, hermano. Que venga Cristo y se arrepienta y abrace la fe genuina después de un arrepentimiento, que Él le va a sanar de su pecado, su alma, y lo va a salvar para una vida eterna. Eso sí, la palabra sanar
en ese significado, sanar. Por su llaga fuimos nosotros sanados, curados. ¿Sanados de qué? Del alma, de la enfermedad del pecado que nos estaba matando poco a poco. Y es verdad que Dios sana, Dios es sanador. El Señor Jesús hizo muchas sanidades, Dios a través de la mano de Jesús, del Señor. Muchas sanidades, milagros. El mismo Jesús decía que no era ni Él. Recuerda usted que Él decía, es mi Padre, es Él. Yo hablo todo lo que Él me dice, hago todo lo que Él me dice que haga. De modo que todo lo que Jesús llegó a hacer, hermano, en una sanidad, inclusive el mismo Padre, el mismo Señor le estuvo guiando a través del Espíritu Santo. Entonces, nunca le prometa a nadie que va a venir el Evangelio para que Dios lo sane o Dios lo prospere de su situación económica. No le mienta. Y digo no le mienta porque esa persona puede venir a la iglesia, hermano, y seguir enferma. Y seguir con sus problemas y dificultades. Y seguir pasando sus problemas. No obstante, si verdaderamente se le dio el verdadero mensaje y lo recibió, ¿verdad? Es salva. Por eso debemos de asegurarnos de predicar el evangelio como es. Pablo no les predicó esa clase de evangelio a los Gálatas, él les habló la verdad. Él les habló de la condenación en la que estaban, pero les habló también de la buena noticia de salvación, de que Cristo les había pagado, hermano, la multa y de que había quitado esa sentencia de condenación y que ahora eran libres, hermanos, de la condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante que usted y yo entendamos eso como iglesia de hoy, porque, hermano, hoy en día hay muchos llamados iglesia y no son iglesia del Señor. Es impresionante ver hasta dónde va, hermano, la degradación en la que muchas personas diciéndose iglesia o diciéndose ministros, hermano, no sé qué hay en la cabeza, qué locura hay en la cabeza de muchos que van en contra de la moral de Dios, diciendo que como Dios nos ama a todos como somos, Dios es amor, hermano. Y es impresionante, no le cabe en la cabeza qué hay en la cabeza de muchos de esta manera, alejándose, hermano, de la verdad del evangelio. Amén. El celo bueno de la iglesia de los Gálatas estaría centrado en vivir una vida conforme al evangelio que les ha predicado Pablo. Ese sería el buen celo que ellos debían demostrar siempre. Por eso decía, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Los Gálatas estaban siendo impactados de una manera tremenda, hermano. Tanto de que se habían levantado quizá también en celo en contra del apóstol Pablo, ¿verdad? Por lo que los falsos maestros traían y quizá les parecía muy bueno, mejor que lo que Pablo estaba hablando. Porque a lo mejor no les gustaba mucho el hecho de darle más lugar al espíritu y sosegar su carne. Recuerden ustedes, sí, más adelante hablaremos algo sobre eso. Pablo lo toca, dice, andad pues en el espíritu, no satisfagan las obras de la carne. Eso nos dice, y eso está más adelante, pero lo traigo a colación ahora porque es bueno ahora que si ellos tenían algún celo negativo en cuanto al apóstol Pablo, quizá era porque el evangelio, hermano, requiere de que nosotros muramos a las obras de la carne y andemos en el espíritu, ¿verdad? Y a lo mejor es esa verdad del evangelio que estaba llegando, que había llegado a ellos, que les estaba a vivir una vida apartada de pecado, de dejar de un lado su carne, no les estaba quizá gustando mucho ahora, o más bien estaban siendo influenciados tan fuertemente por aquellos falsos maestros, que ahora había un celo en contra del apóstol Pablo. Pero Pablo dice que bueno es mostrar celo, pero en lo bueno siempre. Que si ellos están celosos ahora, ¿verdad? Porque han sido impulsados por aquellos falsos maestros, no es un celo bueno el que tienen. Porque bueno es mostrar un celo, pero en lo bueno, siempre. Nuestro celo debe estar basado, hermano, en las obras del Espíritu, en la verdad del Espíritu, en la verdad de la palabra.
en lo que concierne a la verdad del Evangelio. En Gálatas 4:18, en la versión Biblia Libre, Gálatas 4:18 dice: por supuesto, es bueno hacer el bien, pero debería de ser todo el tiempo, no solo cuando yo estoy aquí con ustedes. Los Gálatas, hermano, se habían dedicado a apartarse de las verdades del Evangelio, cosa que no era consecuente con lo que ellos habían recibido de parte de Dios. Su vida no estaba centrada, hermano, en vivir precisamente en la verdad que el apóstol Pablo les había llevado a través del Evangelio. Y se estaban volviendo de nuevo a su vida carnal, a su vida pasada, basada solamente en su propia vida, en sus propios deseos, en su propia manera de pensar. Siempre que nosotros interpongamos nuestra manera de pensar contraria a los pensamientos de Dios, hermano, nosotros nos estamos yendo a las obras de la carne. Estamos basando nuestra vida en lo que nosotros creemos, pensamos que es. Y de la manera como pensamos, de esa manera llegamos a actuar nosotros también todo el tiempo. De esa misma manera actuamos. Versículos 19 y 20 dicen: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, por quienes vuelvo a sufrir. Pablo dice, vuelvo a sufrir. ¿Cuántas veces entonces habría estado luchando el apóstol Pablo? Quizá con estos Gálatas y con los Corintios y con muchos otros hermanos a los que pudo haberle predicado el Evangelio. Y Pablo dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo apela al estrecho vínculo que le une a él hacia los Gálatas, a quienes puede llamar inclusive sus hijitos, dice, hijitos. Pablo le habla de esta manera porque él se ve como alguien que ha llevado, ¿verdad?, de esa semilla, ha engendrado el Evangelio en sus corazones, no porque a él lo debieran llamar padre, como algunos hoy se pueden hacer llamar, ¿verdad?, sino porque Pablo amaba a los Gálatas. Hermano, y es que cuando alguien es un ministro de Dios verdaderamente, llega a sufrir, hermano, dolores de parto muchas veces por las personas, ¿verdad? Para uno como ministro es preocupante, es triste el hecho de que muchas personas, hermano, que caminan bien, de repente comiencen a caminar mal. Y en su rebeldía deciden muchas veces irse. Y lo más triste de eso es que a veces se van y uno no sabe a dónde van a parar. Y a veces uno se da cuenta del lugar donde van a parar y dice uno, ¿verdad? Digo eso porque yo he sufrido eso. Es triste ver gente, hermano, que Dios añade. Uno ve cómo la buena mano de Dios ha levantado a muchas personas, han llegado a la fe, ¿verdad? Han llegado a afirmarse en el Señor y están caminando bien, y de repente, hermano, no sé qué pasa y se comienzan a ir y se van a veces sin dar razones, algunos se van sin motivos, algunos no vuelven, ¿verdad? Y uno no los ve y los llama y dice, no, me fui. Y no dan motivos, no dan razones. A veces uno como pastor también se cuestiona y uno dice, lo hice mal con esa persona,
¿O no estuve lo suficientemente pendiente de esa persona? Hermano, el ministerio, aunque a veces se ve fácil, hermano, en el ministerio se sufre. Cuando uno verdaderamente es del Señor, hermano. Cuando le importan las almas. Y uno sufre cuando alguien, hermano, ha sido puesto por Dios, uno lo ve crecer y de repente se va y cae en un mal lugar. Y luego lo ve y no lo ve caminando igual. Quizá tiene la oportunidad de hablar con él y lo ve que está más en la carne que en el mismo espíritu. Y es doloroso ver cuando se va una persona, se va otra, se va una familia. Y se fueron sin quizá dársele sin los motivos correctos. ¿Verdad? Es triste para uno, hermano. Y Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto. Porque uno anhela, hermano, de que los hermanos crezcan, ustedes crezcan, todos crezcamos en el conocimiento del Señor y nos afirmemos y seamos apoyo los unos para los otros. Pablo dice que sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en el corazón de los Gálatas, hasta que ellos crecieran. Un crecimiento espiritual, una madurez espiritual. Y que asumieran la verdad del Evangelio. Y que quisieran crecer cada vez más, porque estamos llamados, hermano, a crecer como hijos de Dios. De modo que Pablo habla de los dolores de parto, seguramente es por lo doloroso, hermano, de lo que está sucediendo. Y el deseo de Pablo es que el carácter de Cristo esté formado en ellos. Hebreos habla de los creyentes que debieran ser ya maestros y todavía son niños. En las iglesias hay gente, hermano, que parece que no crece, se atrofia en su crecimiento. Y son niños y a veces pretenden de que el pastor tenga que estar detrás, hermano, día tras día, visíteme, llámeme, visíteme, llámeme. Y sí, hay momentos en que uno visita, llama. Yo, por ejemplo, le miraría la cara a ustedes y yo diría, ¿será que yo soy el tipo de pastor ahora que tengo que estar metido en la casa del hermano y del otro hermano y del otro hermano visitándolo y venga, oro por usted y venga? Hermano, los que estamos aquí, la mayoría aquí, por no decir todos, ya debiéramos ser maestros. Antes quizá estaría yo para escuchar una llamada suya, pastor, ¿cómo sigue su enfermedad? ¿Ya está mejor? Pero a veces uno con su enfermedad tiene que estar pendiente de alguien que ya debiera ser maestro y es contrariamente un niño. Y uno con su dolencia tiene que ir a orar por la dolencia de otro. Y a veces ni usted sabe si uno tiene dolencia o no. Y no se trata aquí de ser víctima. No lo digo por eso, hermano. Sino porque debemos de crecer y ser maduros en el Señor. Amén. Madurar. Y el anhelo que uno tiene como pastor es que usted, hermano, crezca. Usted crezca, usted madure. El carácter de Cristo se forme en usted, en su corazón. Pablo tenía esa preocupación. Y fíjese lo que Pablo dice, quiero que el carácter de Cristo se forme en ustedes. Pablo decía, mírenme a mí, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo decía, crezcan como yo he ido creciendo. Mírenme a mí, está diciendo, mírenme, iguálense. Yo no pretendo ser aquí más grande que ustedes, porque soy el apóstol. Apóstol simplemente era un nombre, un apóstol era un enviado. Porque fácilmente se le había podido llamar entonces, no colocándole la palabra apóstol, se le hubiera llamado el enviado Pablo. Pero está la palabra apóstol y esa palabra
ese título se ha convertido en una cosa, hermano, que produce arrogancia en muchos e importancia. Igual que el hecho de ser un pastor. Es un privilegio, hermano, poder servirle al Señor. Pero no gloriarnos por títulos. Sí, Dios ha puesto ministros, ¿verdad? Y habla de una honra, de un respeto por aquello de que Dios ha puesto a una persona en el lugar donde lo ha puesto. Pero eso no es el pie, hermano, para que el ministro, el apóstol, el pastor se crea más. Pablo decía, mírenme a mí, que imito a Cristo, ustedes hagan lo mismo que yo. Está diciendo que todos tenemos que llegar a esa misma estatura, todos vamos en pos de eso, tanto él como apóstol como ellos. Lo mismo yo como pastor como ustedes. Usted debe crecer, yo debo crecer, debemos crecer a la par en el conocimiento del Señor, cada quien sabiendo donde Dios nos ha puesto, dando honra los unos a los otros, valorando lo que Dios ha dado, ha entregado a cada uno, siendo un equipo, no creyéndonos más que otros. Porque en la mano tenemos 5 dedos y alguien dirá, no, este chiquito, el chiquitico, cortémoslo. O cortemos este gordo enano que está aquí, cortémoslo porque no, en vez de esos son más largos. Córtelos y verá. Corte esos 2 dedos que son como los más pequeños, a ver qué pasa. Somos un equipo, hermano, en el Señor. Y es un equipo que va a caminar bien cuando el carácter de Cristo se forma en nosotros. Porque el carácter de Cristo nos lleva a soportarnos los unos a los otros, a no ser ególatras, a amarnos, a alentarnos, a ser mansos y humildes de corazón. Contrariamente, lo que estaban haciendo estos falsos maestros, llevando un evangelio diferente, estaba llevando a la iglesia a la división, hermano, a la competencia, al engaño. La palabra formado es el verbo morfo, morfo, se escribe con P y H, morpo, que significa formar, dar forma, se refiere a la realidad interna. Cuando dices hasta que Cristo sea formado en vosotros, está diciendo que internamente, hermano, el carácter de Cristo esté en nosotros, en el interior de nuestro ser, hasta que sea formado, morfo, que significa forma o dar forma. Y esto habla de la realidad interna que debe existir en nosotros. Cristo dentro de nosotros, Cristo en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestra manera de pensar. Es posible que a Pablo le hubiera resultado difícil visitar a los Gálatas e intervenir directamente por los Gálatas ante los falsos maestros. En ese caso, quizá también el tono de la amonestación podría haber sido diferente. Pero sabe, Pablo tiene un tono bastante fuerte, digámoslo de alguna manera, con los hermanos de Galacia. La preocupación del apóstol Pablo lo llevaba a condenar, hermano, el comportamiento de los Gálatas, lo que confiere un tono fuerte, una amonestación a toda la epístola por lo que ellos estaban haciendo. En Gálatas 1:6, Pablo les había dicho, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Fíjese usted, hermano, estoy maravillado, estoy aterrado de que tan pronto ustedes se han alejado de la gracia que ha sido extendida de parte de Dios a través de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Cuántas personas, hermano, podrán haber salido de entre nosotros viviendo un evangelio diferente?
Amén. Mientras nosotros tratemos, hermano, siempre de estar sujetos a trazar un surco recto, interpretando estas palabras, nosotros estaremos en puerto seguro. Mientras entendamos el mensaje de las Escrituras y no como nosotros nos parece, como a veces muchas personas suelen quedarse interpretando la palabra del Señor de una manera incorrecta, sin ser extremistas en muchas cosas, sino en ser realistas en lo que quiere decir la Escritura, en la realidad de la palabra del Señor. Amén. En la realidad de la palabra del Señor. Si usted está escribiendo, puede escribir lo siguiente como un semitítulo: dos pactos incompatibles u opuestos. Dos pactos incompatibles u opuestos. Y vamos a tratar esto ahí en ese capítulo 4, desde el versículo 21 al 31. Dos pactos incompatibles u opuestos. Está en el capítulo 4 que estamos siguiendo, desde el versículo 21 al 31. Y voy a leerles los versículos 21 al 26. Vamos a leer de largo esos versículos, del 21 al 26. Vamos a hacer una lectura de ello y luego estaremos mirando a través de esos versículos lo que Pablo está hablando a los Gálatas en este caso, y de paso algo que también nos edifica a nosotros, este mismo conocimiento, pues somos la iglesia del Señor, al igual que estos Gálatas en aquel tiempo. Versículo 21 dice: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, que pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es que es libre. Pablo ahora se refiere, hermano, a la ley. Cuando habla de ley, el término ley, la ley es aquí la ley en su naturaleza exigente que nos mantiene confinados bajo el poder del pecado. Como se ha demostrado a través de esta misma carta, desde el capítulo 3, hemos estado hablando acerca de ello, desde el capítulo 3 hasta donde vamos ahora. De modo que Pablo aquí, cuando habla acerca de los que queréis estar bajo la ley, se refiere precisamente a esa ley, hermano, que mantiene confinado bajo el poder de pecado a los hombres. En este caso, muchos de los que habían llegado a la gracia querían volverse otra vez a la ley y querían circuncidarse. Judíos que se habían convertido, y también pretendían, hermano, que muchos gálatas como tal también siguieran la misma línea de ellos y que tuvieran que circuncidarse principalmente. Pero así pregunta Pablo, dice: ¿no habéis oído lo que dice la ley misma? Y en esta segunda frase que él hace, primero dice: queréis estar bajo la ley, pero luego cuando dice: ¿no habéis oído lo que dice la ley misma? En esta segunda frase se refiere
a los primeros 5 libros de la Biblia, al Pentateuco, los llamados 5 libros de Moisés. Y este versículo establece entonces la base para lo que él llama una alegoría, que Pablo utiliza para ilustrar la diferencia entre el pacto bajo la ley y el nuevo pacto bajo Cristo. La palabra alegoría en el griego es la palabra allegoreo, con elle, allegoreo. Y traigo esta palabra porque Pablo la nombra ahí. En el versículo 24 dice, lo cual es una alegoría, dice Pablo, es una alegoría. El término en el griego que utilizó Pablo allí es allegoreo, que significa hablar en imágenes. O sea que Pablo está diciendo que esto de lo que habla la Escritura, ¿verdad? A través de esos primeros 5 libros, con respecto a Agar y Sara, ¿verdad? Es una imagen de lo que realmente vendría. De modo que él dice que es una alegoría porque la Escritura lo está mostrando como una imagen, ¿verdad? Que utiliza de parte de una historia, una narración, algo real, lógicamente, ¿verdad? Para transmitir verdades acerca de la realidad que ahora los Gálatas estaban viviendo, que es el Evangelio, el nuevo pacto a través de Cristo, que es la buena noticia que nosotros tenemos y ellos tenían. Fíjese usted cómo Pablo los está llevando, hermano, hasta ese punto. De hecho, le pudiera estar hablando a judíos que conocen la ley y que de hecho conocen acerca de esto que está hablando, acerca de Abraham, que tuvo 2 hijos, uno de una esclava, otro de la libre. Hablando de esas 2 mujeres, recuérdese que Abraham tuvo su mujer, su propia mujer, pero luego tuvo otra, ¿verdad? Y nosotros conocemos esa historia y después hubo una contienda entre ellos. Y hermano, todo esto, Pablo aprovecha esto para alegorizar, para traer aquí, hermano, una imagen de lo que ya desde antes en los planes de Dios estaba gestando y que llegaría al final en lo que transmitiría el plan de Dios verdadero, la realidad que ahora los Gálatas estaban viviendo en Cristo y que usted y yo también estamos viviendo ahora en Cristo. Porque quizá nosotros, yo no sé usted, pero por lo menos yo, sin ser judío, a mí me enseñaron que tenía que cumplir los 10 mandamientos. ¿A usted le enseñaron eso? ¿No es cierto? Y que aparte de eso, pues hacer buenas obras y una cantidad de cosas más. ¿Verdad? ¿Cuánto más a estos judíos que se les dio la ley, pero ellos no entendieron realmente, o Dios los estaba trayendo a través de ello, ¿verdad? Y en medio de ese traerlos a través de la ley, también les estaba enseñando, hermano, porque a través de los profetas, el Señor habló muchas veces del verdadero sentido de esa ley del Señor. Y cómo debían honrar a Dios y cómo debían de confiar solamente en el Señor. Y les estaba demostrando cómo ellos necesitaban, hermanos, llegar a esa verdadera confianza plena en el Señor y reconocerlo a Él como el Salvador, y que no eran capaces de cumplir verdaderamente la ley, los requerimientos que Dios estaba haciendo. El pacto bajo la ley, que Pablo menciona allí, el pacto bajo la ley, se presenta con la esclava Agar, usted recordará, la egipcia.
y a su hijo Ismael. Ismael nació según la carne y representa a los que buscan la salvación a través de la ley, no por la promesa de Dios. El pacto bajo la ley, hermano, estaba basado precisamente en ello y lo presenta como la figura de Agar, la esclava. Porque prácticamente lo que la ley hacía, hermano, por causa del pecado en el corazón de los hombres, era mantener la esclavitud. Mantener en esclavitud a aquellos que pretendían ser salvos por esa ley. O pretendían ser salvos a través de esa ley y no por la promesa del Señor. El nuevo pacto en Cristo, Pablo habla allí acerca del nuevo pacto también. El nuevo pacto en Cristo se representa con la libre. Él habla de la libre, hablando de Sara, ¿verdad? Agar era la esclava de Sara. Era una esclava. Era la esclava de ellos, Abraham y Sara. Sara era la esposa de Abraham, era la libre. Es la figura que trae el apóstol con respecto a esto para colocar el ejemplo, hermano, o la alegoría acerca de la realidad, la figura que está utilizando. De modo que cuando habla del nuevo pacto en Cristo se presenta como con la libre Sara y su hijo Isaac. Isaac nació por la promesa de Dios y representa a los que se convierten en hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Cristo, que es la promesa. Ahora, Pablo habla de otro término, según la carne. Y hablábamos ahora de cómo Ismael nació según la carne. Y cuando se habla de según la carne, en primer lugar, significa simplemente la manera natural en que alguien nace. Recuerda que Jesús dijo: lo que es de la carne, carne es; lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. De modo que hablar según la carne, en un primer lugar, de la manera más simple, significa que nació de manera natural. En ello no había, por decirlo de esa manera, algo especial en el nacimiento de Ismael. Fue según la carne. Y cuando se habla también según la carne, Pablo hace resonar el hecho de que Abraham actuó con su propia cuenta, por su propia cuenta. ¿Recuerdan ustedes que el Señor le había prometido a ellos un hijo en su vejez? Pero como no llegaba el hijo, entonces creo que fue Sara la que dijo: duerme con mi esclava y dame el hijo, porque yo soy entrada en años y además soy estéril. Y entonces Abraham se acerca a Agar y nace Ismael. Fue en la carne, en sus propias fuerzas. Inclusive si Sara era su esposa, pues estaba adulterando. La carne. Es la carne porque lo estaba haciendo en sus fuerzas también y no esperando y confiando en el Señor. Amén. Pablo habla también de la que fue hecha por la promesa. Aquí según la carne, pero en Isaac fue hecho según la promesa. Dice por la promesa. El cumplimiento de la promesa de la descendencia y de la vida lo dio Dios a su manera y a su tiempo. Cuando hablamos de que es por la promesa, está hablando, hermano, que está basado simplemente en el cumplimiento de Dios por su poder, en lo que Él había hablado, y es, escuche, a su manera y a su tiempo. Ismael nació según la carne,
porque fue a la manera de Abraham y de Sara, y fue en el tiempo de Abraham y de Sara. No fue a la manera del Señor que le dijo a Sara, vas a tener un hijo. Era la manera de Dios. Y era en el tiempo de Dios. El Señor no le dijo cuándo lo iba a tener, le dijo, vas a tener un hijo. Era el tiempo de Dios. Y era la manera de Dios. Por eso es que hablamos de que no hubo nada especial en el nacimiento de Ismael, porque fue de algo natural. Agar no era, empecemos por decir, no era estéril. Empecemos por allí. Sara sí lo era. E Isaac llegó milagrosamente. Agar sería una mujer joven. Sara era una mujer entrada en muchos años. Entonces allá había algo especial, y ahí donde vemos nosotros es la manera de Dios, era el poder de Dios, era para la gloria de Dios, era el plan de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de que el cuerpo de Abraham y la matriz de Sara se hallaban como muerto, Abraham como muerto, ya entrado en años, y la matriz de Sara muerta, el Señor llevó a cabo su promesa, hermano. Amén. Pero aún así, hermano, fíjese usted, aún así, en ese error que ellos hicieron, llegaron a hacer, aún así Pablo habla de Abraham firme en su fe, a pesar de ello. En Romanos 4:19 dice Pablo, hablando de Abraham, que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham creyó, y creyó aún para el hecho de llegarse a su mujer y que su mujer quedara embarazada. Porque Abraham pudo haber dicho, yo ya soy viejo. Aún así, Dios le dio un hijo. No se debilitó su fe al considerar su cuerpo como muerto. Esto habla, hermano, de la confianza plena en Dios y no de mirar las circunstancias. No de mirar las cosas. Si Abraham se hubiera puesto a mirar lo viejo que estaba, o su esposa que era estéril, aunque de alguna manera Sara le dio risa, ¿no? ¿Verdad? Porque ella miró sus circunstancias. A veces nosotros miramos las circunstancias y nos puede dar risa también. No, pero esto ya está perdido. Esto ya. Hay gente que dice, ya ni Dios. Pero Dios puede hacer milagros, hermano. Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera hacer y cumplir sus propósitos con usted y conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Le agradó a Dios dar vida nueva por su espíritu, por la fe, ya que Sara creyó. Al final creyó que era fiel quien lo había prometido. Quizás así nos suele suceder a nosotros en algún momento. En algún momento llega la duda. Y Dios ha sabido que ha llegado la duda de alguna manera. Señor, pero ¿y esto cómo va a ser? Y no, esto muy tenaz. Y a veces nos vemos enredados como Abraham, ayudándole al Señor, en lugar de esperar. Lógicamente, no detenernos, marchar, avanzar, ¿verdad? Pero confiar en que va a hacer, va a llegar. Dios lo va a hacer. Dios va a cambiar, Dios va a transformar, Dios va a renovar. Dios lo va a hacer porque es Él, es el poder de Dios el que lo hace. Dios va a cambiar la situación. Dios lo va a hacer de alguna manera.
Uno a veces piensa que Dios va a cambiar la situación y uno piensa exageradamente. Quizás si se trata de la economía, vamos a creer que Dios nos va a volver ricos. No, hermanos, Dios va a cambiar la situación. No haciéndonos ricos, no millonarios, pero vamos a estar mejor. Dios nos va a ayudar a salir adelante de esta situación. Las cosas van a ser mejor. Vamos a tener una economía mejor. O mi situación como un bebé espiritual. Ahora soy muy inmaduro, no sé muchas cosas, me da temor esto, aquello. Pero yo me pongo en la mano de Dios porque Dios va a formar mi carácter. Dios me va a ayudar. Yo dije en muchas ocasiones, yo no sirvo para cristiano. Yo se lo dije a mi esposa muchas veces, no sirvo para cristiano. Mire, sirviéndole al Señor y yo con esto, con este temperamento, ya le estaba sirviendo al Señor. Y le llegué a decir a Dios también muchas veces en oración, en mi cuarto, Señor, yo no sirvo para cristiano. Yo no quiero seguir. Así le llegué a decir al Señor. Recién caminando en el ministerio, recién en el ministerio, hermano. Y la carne aflorando en algún momento. En mi temperamento, le dije, Señor, yo no sirvo para pastor. ¿Para qué me llamó usted pastor? Lleva yo unos 2 años, año y medio. No es del que corra, sino del que Dios tenga misericordia, hermano. Los grandes hombres de Dios también, muchos impusieron por sus debilidades muchas cosas. Moisés dijo, Señor, ¿y yo quién soy? No sé, no puedo ni hablar. Jeremías dijo, soy un niño. Gedeón, yo soy un simple campesino. Pero hermano, cuando Dios nos llama, Dios nos capacita, Dios nos ayuda. Abraham no debilitó su fe. En este aspecto no se debilitó. De hecho, hablamos desde un principio en un Abraham que le creyó al Señor y salió de su tierra y de su parentela a la tierra que el Señor le mostraría, sin saber qué tierra era. Simplemente salió y confió. Amén. Fíjese que Hebreos 11:11 también habla algo interesante. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Ve usted? Sara estaba entrada en años. ¿Qué fuerza tendría Sara para tener a Isaac? Pero recibió su fuerza en su espíritu, en la fe, y la recibió también físicamente, hermano, porque ella dio a luz. Y dice Hebreos, sigue diciendo Hebreos 11:11, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo habría prometido. La alegoría que Pablo utiliza esta historia de Abraham y sus hijos para demostrar que el pacto bajo la ley, representada por Agar e Ismael, lleva a la esclavitud, la Jerusalén de abajo. Porque la mayoría de la Jerusalén de abajo, si vamos hoy, a nuestro hoy, muchos siguen todavía aferrados a que el Mesías todavía no ha venido y muchos se preparan para sacrificios. La Jerusalén de abajo. Muchos siguen todavía basados en la ley y siguen esperando ese Mesías, y siguen todavía y ya quieren arreglar el templo y para volver a las... Mientras que el nuevo pacto en Cristo, hermano, representado por Sara e Isaac, lleva a la libertad. Esta es la Jerusalén de arriba. La Biblia habla de la nueva Jerusalén, la casa, la habitación de aquellos, hermano, que en la figura de Isaac y Sara llegan a la libertad por el nuevo pacto en Cristo, no por el antiguo pacto que es por la ley. Aquí habla en los versículos que leímos, la del monte Sinaí en Arabia. Esto nos recuerda a la ley que fue dada en el monte Sinaí. Pero contrariamente, hermano, sabiendo nosotros que cuando se habla de
de Isaac se está hablando de la promesa, y la promesa es Cristo. Nosotros, hermano, y lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, ahora ustedes han salido de ese antiguo pacto, quieren volver otra vez allá. Y les habla desde el principio, desde el comienzo, a estos judíos que habían llegado al evangelio, le está hablando le está abriendo los ojos, le está revelando la palabra para que comprendan que lo que sucedió allá con Abraham, Agar, Sara, hermano, estaba dentro del plan de Dios. Todo estaba bajo control. Lo mismo es para nosotros hoy, que estamos involucrados en esta salvación. No solamente de los judíos, sino también de nosotros. Amén, que hemos sido injertados, que hemos sido puestos allí. Resumiendo Gálatas, esto que estamos hablando aquí, resumiendo Gálatas 4, 22, que dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Principalmente este versículo que es principal. Es un punto de partida para entender cómo el Evangelio de Cristo, hermano, ofrece una libertad que no se encuentra en las limitaciones de la ley. Ese versículo 22 es clave allí de esos versículos que leímos, del 21 al 26. Entonces, algo que ellos, los Gálatas, debían entender, y usted y yo debemos de entender hoy, es que este es un punto de partida para que comprendamos, entendamos, tengamos claro cómo el Evangelio de Cristo ofrece una libertad. El Evangelio de Cristo, la promesa. Esto está en línea con Isaac, el hijo de la promesa. Isaac es la promesa. Cristo es la promesa. Isaac es figura de Cristo, la promesa. Y nació de la libertad, no de una esclava, sino de la libre. Sara, que representa la gracia. Amén. Una alegoría, una figura, hermano, que espera Pablo que los Gálatas lo puedan comprender, aquellos judíos que se habían convertido al Evangelio, y muchos pretendían añadir otras cosas, y para que también muchos Gálatas, ¿verdad?, no judíos, sino Gálatas como tal, que habían llegado al Evangelio, comprendieran de dónde venía esa revelación y ese Evangelio que ahora ellos también estaban gozando. Así como usted y yo, que no somos judíos, somos colombianos, supongo aquí, ¿verdad? O de cualquier nacionalidad. Porque Cristo vino a salvar a todo aquel que creyere, sin importar si es judío o es griego, libre, esclavo, hombre o mujer, como leíamos anteriormente. Amén. Vamos a detenernos allí. No sé usted cómo considere, hermano, esto que estamos hablando, si lo considere de bendición para su vida espiritual, para el entendimiento de muchas cosas, si lo considere como parte de edificación para su vida o no. Pero, hermano, a mí me bendice aún cada vez oír estas mismas cosas, y que son necesarias escuchar cada vez más. No importa las veces que la podamos escuchar, debemos escucharla, porque esto cada vez nos afirma más y nos recuerda más y más el maravilloso plan que Dios ha tenido para con todos nosotros en Cristo Jesús. Amén, amén. Póngase en pie, hermano, si puede estar de pie esta mañana, y oremos